Y voy a compartir con ustedes una porción para mí la más significativa en el tiempo de Jesús antes de ir a la cruz. Y me refiero a la enfermedad y muerte y posterior resurrección de Lázaro. En un pequeño pueblo mexicano, la familia de Don Simón, un anciano muy callado, organizó el funeral de su amado esposo y abuelo porque había muerto. El médico de la localidad había dicho que no había nada más que hacer por él, se desplomó y se murió. Y todo estaba listo. El ataúd estaba medio abierto, los dolientes lloraban. Y la familia le había pedido al pastor que por favor orara por los tamalitos y los panitos que ya estaban listos para después de terminar la ceremonia. Y el pastor empezó a dar el anuncio y empezó a orar cuando de repente un golpecito en el ataúd. Y luego uno más fuerte y luego una voz ronca dijo, ¿y el café? La gente empezó a gritar, salieron volando las sillas, la viuda casi se desmaya. Y resulta que Don Simón no estaba muerto. Don Simón había tenido un episodio llamado el síndrome de Lázaro. Lo dieron por muerto, pero estaba vivo. Pero él se levanta y como si nada, como acostumbraba todas las tardes, pidió su cafecito. ¿Dónde está el cafecito? El pastor no oró por el cafecito. Desde entonces, en esa localidad de México, todos los funerales están acompañados con una cafetera al lado del ataúd. Hoy vamos a hablar de otra resurrección, de otro muerto que salió a la vida, pero no porque despertó de un síndrome, sino porque Jesús lo va a resucitar. Y este muerto había estado en la tumba por 4 días y su cuerpo ya empezaba a descomponerse. Y el pasaje que nos lleva a lo que vamos a estudiar el día de hoy es Juan capítulo 11, versículo 1. Y lo voy a leer para que usted tenga un poco de contexto de la historia. Y estaba enfermo cierto hombre llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. Las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús, Señor, mira, el que tú amas está enfermo. Cuando Jesús lo oyó, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Y Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que Lázaro estaba enfermo, entonces se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Juan nos presenta una de las escenas más conmovedoras y reveladoras del ministerio de Jesús. La enfermedad, la muerte y la resurrección de Lázaro no eran solamente eventos, no fue un evento que aislado de todas las cosas que sucedieron alrededor de la vida de Jesús. Este evento, esta muerte de Lázaro, es una lección profunda sobre la gloria de Dios manifestada en medio del dolor humano y en medio de la muerte. Y es que desde el mismo inicio del libro de Juan, Jesús sabía que había venido a conquistar a un enemigo el más grande que tenemos y es la muerte. Nos asusta la muerte, le tememos a la muerte, no queremos hablar de la muerte. Y no es muy extraño que en un grupo como este alguien hasta se sienta ofendido porque yo hable de la muerte, porque no nos gusta ese final, porque no tenemos en la mayoría de los casos una explicación por qué después de tanto tiempo, después de tanta lucha, después de haber alcanzado el retiro, por qué ahora me tengo que morir o ese ser querido se tiene que morir.
Y desde el principio de ese capítulo 11, Jesús deja claro que todo lo que va a ocurrir allí va a ocurrir con un propósito mayor. Y es que la gloria de Dios va a ser manifestada para fortalecer la fe de sus discípulos y también para preparar sus corazones. Y los nuestros también, para que entendamos que la muerte, si bien es la consecuencia inevitable del pecado, la muerte no tiene la última palabra. La muerte realmente es la puerta para más gloria. Eso es lo que es la muerte. Ahora estoy convencido que en este pasaje Jesús quiere que sus discípulos, tú y yo, todo genuino creyente, perdamos el miedo de la muerte, sabiendo que, como dije, esta no es el final, es una puerta abierta hacia la gloria. Ahora es de notar también que desde el principio de su ministerio, Jesucristo anunció una y otra vez su muerte y resurrección. Además de eso, Jesús también resucitó varias personas. Ahora va a resucitar a Lázaro, pero lo va a hacer de una manera dramática. Y luego Jesús mismo, unas semanas después, va a resucitar y sus discípulos lo van a ver. Y cuando los discípulos de Jesús unan todas esas pautas que Jesús desde el principio les dio acerca de la muerte y la resurrección, estos discípulos se van a convertir en gente que va a poder conquistar el mundo entero como lo hicieron con el mensaje de salvación. Se iban a ser invencibles al darse cuenta de lo que la muerte, después de la muerte, les espera. Yo creo lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros hoy. Jesús dijo que iba a resucitar. Jesús resucitó muertos. Jesús dramáticamente resucitó a Lázaro. Jesús mismo resucitó. Y el apóstol Pablo dice que es la gloria más grande que sucederá después que nosotros partamos para estar con Él. Un día también resucitaremos. Pero antes de ese glorioso día está la maldita muerte a sí mismo. No la podemos evitar. Pero ahora vamos a ver lo que el Señor Jesús a través de Juan nos enseña en este pasaje, yo diría el más hermoso de todo, en el cual Jesús nos dice: no tengan miedo de morir. Los discípulos no tuvieron miedo ya más de la muerte. Los discípulos se enfrentaron fieras, se enfrentaron cuántas dificultades, no les importaba morir, sabía lo que les esperaba. Es más, la historia nos dice que todos los discípulos de Jesús, menos uno, murieron de manera dramática, murieron martirizados. Lázaro había muerto, Jesús lo iba a resucitar. Dice el Juan 11:25, y es el pasaje que quiero que quede en la mente de ustedes, cuando Marta le dice a Jesús, llega donde está Él y le dice: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y era totalmente verdad. Entonces Él responde: María, te digo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y eso debe estar en la mente de cada uno de nosotros, ¿sabe? Aunque estemos muertos, si nuestros seres queridos parten para estar con el Señor, lo que le aceptaron y se fueron adelante, aunque están muertos, han empezado a vivir. La muerte no puede, y no estoy diciendo con eso que no podemos sentir el duelo, no podemos llorar, no podemos sentir la presión. La muerte es tan mala, el pecado que la causa es tan malo que la muerte, no importa cuánta seguridad tengamos de la resurrección, nos va a mover hasta el último milímetro de nuestro cuerpo. Pero no podemos tenerle miedo a la muerte. La muerte es el paso a la gloria. Jesús lo dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, no te es condicionado. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y le dijo a María y le dijo a Marta: ¿crees eso?
Y es la pregunta para ti, ¿crees eso? Que si mueres, vivirás. Si has creído en Jesús, esa es su promesa. Ahora, hay 3 cosas que vamos a aprender hoy cuando se trata de la enfermedad, el dolor y la muerte. 3 cosas que Jesús quiere que tú y yo utilicemos en esos momentos inevitables de dolor, de pérdida, pero principalmente cuando estamos ante la realidad de la muerte. Hace unos cuantos meses estuve, como muchas otras, ante esa escena trágica, dramática y dolorosa. Mi sobrina mayor, la hija de mi hermana mayor, Marianela, pasó para estar con el Señor. 33 añitos tenía. Dejó una bebita de 2 años y vimos la muerte tomar control de ella. Estuvimos con ella en el último respiro y todo el mundo lloró y nos abrazamos. Pero qué glorioso, 5 minutos después todos estábamos convencidos que aun cuán grande, fea y horrible la muerte de esa niña fue, ella estaba ahora en la gloria del Señor. Y eso no es un asunto, una frase para consolarnos en el instante, en el momento del dolor y la pérdida. Y alguna gente dice mentiras como, wow, es que Dios necesitaba un angelito y cosas por el estilo. Eso son fantasías, eso no es verdad. Dios no necesita angelitos. Esta sí es la realidad. Cuando mueres en Cristo, si has creído en Él, resucitarás. Y esa es la entrada a la gloria. No hay para dónde. Es la promesa de Jesús. Para eso estás aquí sentado el día de hoy. Porque lo crees. O por lo menos eso yo espero que lo creas. Verso 33 al 44 dice, entonces Jesús... Porque Marta había salido a encontrarlo en el camino cuando Jesús venía a la aldea. Lázaro tenía 4 días ya en el sepulcro. Entonces Jesús dice, al verla llorando y al ver a los judíos que habían venido junto con ella también llorando, se conmovió en espíritu y se turbó. Y dijo, ¿dónde lo han puesto? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. El texto más corto de la Biblia. Jesús lloró. Entonces dijeron los judíos, miren cómo lo amaba. Pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego hacer también que Lázaro no muriese? Jesús, conmovido otra vez dentro de sí, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta una piedra contra la entrada. Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo, Señor, hiede ya porque tiene 4 días. Jesús le dijo, ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Luego quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos arriba y dijo, Padre, te doy gracias porque me oíste. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la gente que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, llamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió atado los pies y las manos con vendas, su cara envuelta en un sudario. Jesús le dijo, desátenlo y déjenlo ir. Lo primero que aprendemos ante la enfermedad, el dolor y la muerte es la empatía de Jesús ante nuestras angustias. La empatía, la compasión. Jesús siente con nosotros. Jesús llora con nosotros cuando sufres. No estás solo. Ante la muerte, ante la enfermedad, ante el dolor, tienes que reconocer Jesús siente contigo, no estás solo. Nota el verso 35, Jesús lloró. Como dije, verso más corto de la Biblia, pero podemos predicar tanto sobre ese versículo. Tanto podemos decir de esa gran realidad, Jesús lloró. La pregunta que debemos hacernos es ¿por qué lloró? En unos minutos, en 5 minutos, en 10 minutos, Jesús sabe que Él va a resucitar a Lázaro, porque Jesús lloró. Él sabe que todo se va a convertir en una fiesta. Él sabe eso, porque Jesús lloró.
A mí, si yo hubiera sido Jesús y yo fuera el que fuera a resucitar a Lázaro, y María y Marta vienen a mí llorando, yo les saco un pañuelo y le digo, mira chica, come on, vamos, límpiate esas lágrimas porque vas a ver lo que yo voy a hacer. Ese fuera yo. Pero Jesús no le dijo eso, aunque lo sabía. Jesús lloró. El Dios encarnado, el Dios poderoso del universo, que sabe que por su poder va a resucitar a una persona, está delante de aquellos que lloran, conmovido de igual manera, y está llorando. Me encanta porque Juan en su evangelio quiere presentar las dos realidades de Jesús. Su evangelio empieza diciendo, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él está diciendo Jesús es Dios. Pero no le da pena y no le da nada es decirnos que ese mismo Dios también tiene sentimientos hacia nosotros cuando sufrimos. No tiene ningún reparo Juan en mostrarnos la perfecta humanidad de Jesús. Y lo incluye aquí en su libro. Jesús lloró. Y la razón, pienso yo, que él la escribió aquí es para que nosotros entendiéramos el dolor de Dios, el dolor de Jesús cuando nosotros sufrimos. Juan quería que sus discípulos y nosotros entendiéramos que cuando lloramos, que cuando sufrimos, tenemos un Dios al lado de nosotros. Dios se identifica con nuestra angustia, con nuestros sentimientos, con nuestra pérdida. Él entiende el dolor de aquellos a quienes Él ama. Y lo vieron, ¿saben? Los judíos que estaban allí. Mira cómo le amaba. Mira, ese lugar estaba lleno de gente llorando. Estaban gritando. Es más, en los funerales judíos se contrataban plañideros, gente pagada para que llorara, para que fuera todavía más potente la angustia, el dolor, porque se amaba tanto que no había lágrimas ni gritos que pudiera decirse para demostrarlo. Pero estos judíos, y Juan lo notó, dijeron, wow, ante todo ese llanto, mira cómo le amaba. Y de manera interesante, Juan nos hace ver la palabra que en griego utilizó para el llanto de María y de Marta y todos los demás es diferente a la palabra que usó cuando dijo Jesús lloró. Dos palabras distintas. Es más, la palabra de Jesús lloró se usa solamente ahí en todo el Nuevo Testamento. Y no habla de un llanto a todo pulmón. No habla de gritos, no habla de angustia. Habla de un llanto interno, profundo, pero que se expresa por lágrimas copiosas. No sabemos cómo Jesús lucía, pero Juan sí se dio cuenta. Y los judíos se dieron cuenta. Mira cómo le amaba. Y es el mismo Jesús que tú tienes al lado, mi amado hermano, cuando estás en angustia. Siente contigo, llora contigo. Pensamos que estamos solos. Pensamos que a Él no le interesas. Pero si eres consciente, y esa es la razón de por qué está este texto aquí, es para que cuando necesites la presencia de tu Dios en medio de la angustia, no lo pongas de lado. Corre y búscalo, porque Él siente igual que tú. Ahora piensa en esto. Jesús mismo pudo haber evitado el dolor de estas dos hermanas y el dolor de la gente que estaba acompañándole. Por eso María dijo, si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no habría muerto. Jesús hubiera podido evitar el dolor que él mismo sentía, estando frente a la tumba de su amigo Lázaro. Y creo que es bueno que reflexionemos un poco en lo que eso significa. Los griegos, una potencia mundial antes que los romanos, pero que ejercían todavía influencia en toda esa parte del mundo, ellos tenían sus creencias y tenían su Olimpo, donde habitaban sus dioses. ¿Y sabe cuál era la característica número uno de esos dioses en relación con los seres humanos?
La palabra que se utiliza es apatheia, de donde viene nuestra palabra apatía. Y la idea que ellos concebían de Dios en sus dioses inventados por ellos es que Dios es un Dios apartado. Dios es un Dios apático a las emociones y al dolor y al sufrimiento de los humanos. Y el mundo creía eso. Pero entonces viene Jesús, que es el Dios verdadero, el Dios en la carne, el Dios poderoso. Y entonces, ante la angustia de aquellos, también llora, porque Él no es un Dios apático, es un Dios atento a ti. Es un Dios que sufre contigo. Y los discípulos tenían que saber eso. Los discípulos tenían un trabajo después que Jesús muriera y resucitara de conquistar el mundo. Y ellos necesitaban saber que en este mundo iban a sufrir. Jesús nunca dijo que la vida aquí en la tierra iba a ser un lecho de rosas. Él mismo dijo, en este mundo tendrán aflicción, pero confíen. Yo he vencido al mundo. Y los discípulos de Jesús iban a enfrentar a un mundo totalmente en contra de ellos. Y ellos necesitaban saber que Jesús iba a estar con ellos. Por eso cuando les dio la gran comisión al final, Él dijo, y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y así como con los discípulos, Jesús está también contigo todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la razón por la cual Jesús lloró. Creo que el escritor de Hebreos fue claro al describirnos en otras palabras ese principio de que Dios está con nosotros todo el tiempo en nuestras angustias, en nuestros dolores, en nuestra alegría. Hebreos 4, capítulo 4, verso 15, dice así, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, pues Él fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecados. Acerquémonos pues con confianza al trono de la gracia para que alcancemos misericordia y hallemos gracias para el oportuno socorro. Dios está allí. Es solo asunto de una oración, tan lejos como un pensamiento. No importa la situación por la que pases, Dios está allí y entiende tu dolor y entiende tu sufrimiento. Marta y María conocían el corazón de Jesús, pero Marta y María no sabían lo que Jesús iba a hacer. Y de la misma forma que tú y yo no sabemos lo que Dios va a hacer en medio de nuestro dolor y en medio de nuestra situación conflictiva, pero debes confiar que Dios hará algo. No es que a mí se me ocurre, no es que yo te estoy dando algo para cuando te sientas infeliz. No, esta es la realidad. Esa es la razón por la cual hoy dejaste tanto y viniste aquí para recibir de parte de Dios. Y eso es lo que Dios quiere que tú sepas. Porque es verdad, es su promesa. Él está contigo, así que acércate a Él cuando estés en dificultad. Otros razonaron igual que María y Marta, pero desde otra perspectiva, ¿sabe? El verso 37 dice, pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego hacer también que Lázaro no muriese? Y era verdad. Y ellos estaban cuestionando por qué no lo hizo. Es más, cuando estudiamos todo el evangelio parece inaudito. Tu amigo al que amas, porque se le pone esa descripción, tu amigo, el que amas, está enfermo. Esa enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios. Y se quedó 2 días más. Ahora, cuando María, que salió a recibirlo, Marta y María salieron a recibirlo al camino, le dijeron, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero inmediatamente cambiaron. Marta se tiró a los pies de Jesús en adoración. Su hermana fue más directa. Confrontó un poco a Jesús, Jesús no les regañó. Pero note, ellas no dijeron cuando vieron que Jesús venía, ¿cómo te atreves a venir ahora? ¿Dónde estabas cuando mi hermano estaba enfermo? Y yo sabía que tú estabas aquí, tú estabas sanando a otras personas, pero a ese que tú dices, yo hubiera dicho todo eso. Pero ellas no dijeron nada de eso.
Porque en el corazón de Marta y María, a pesar de su sufrimiento, sabían quién era Jesús. Y no sabían lo que Él iba a hacer. Y así pasa muchas veces en nuestra vida cuando viene el sufrimiento. Podemos quejarnos con Dios cuando viene la muerte de un ser querido. ¿Por qué tiene que pasar? ¿Por qué a mí? Y créanme, como pastor, yo he estado en muchos funerales, muchos, demasiados. Y siempre hay alguien, 1 o 2 personas, quejándose contra Dios. Tú no sabes lo que Él va a hacer, pero como Marta y María, tú puedes estar confiado en que Él va a hacer algo. Ellos no esperaban que Jesús se le iba a resucitar. Cuando María le dijo, hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesús le dijo, María, 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 yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees eso? Y ella respondió, sí, yo sé eso de la resurrección, sí. Ella no pensaba que Jesús lo iba a resucitar en el momento. Y está bien, no tenía por qué saberlo. Pero sabía que Jesús iba a hacer algo. Y lo mismo tú y yo debemos estar seguros que Dios en nuestro sufrimiento no va a hacer algo. No, es interesante también que esta gente que mira a Jesús dice, ¿no podía que le abrió los ojos al ciego también hacer que no muriera? Y se está refiriendo a un milagro unos cuantos capítulos atrás, en el capítulo 6 del libro de Juan, cuando Jesús encontró a un desconocido, ciego de nacimiento, y de una manera un poco curiosa, un poquito asquerosa diría yo, Jesús escupió, hizo barro, lo cogió y se lo puso al ciego en los ojos. Le dijo, ve, lávate al estanque allá en Siloé. Y el hombre regresó viendo. Y eso era lo que estos judíos sabían lo que Jesús había hecho. Y dijo, el mismo que, mira, un desconocido por allá sí lo sanó, pero su amigo que amaba, mira, muerto. No hizo nada por él. Parece que a veces podemos decir cosas como esa, incluso nosotros entre creyentes. A veces pensamos, ¿cómo puede un Dios de amor hacer esta situación o permitir este dolor? Hablamos a la ligera, hablamos sin pensar, como si de alguna manera nosotros fuéramos inmunes a todas las cosas malas que pasan en este día. Si a usted le dijeron que por ser cristiano usted ya no iba a tener problemas de renta, de que se le dañe el carro, que se enferme, le mintieron, porque eso no es la verdad. Porque la razón de la enfermedad, la muerte y los problemas es por causa del pecado. Y mientras que el pecado no sea eliminado de nosotros y del mundo, siempre van a venir problemas. A veces causados por nosotros mismos. El 80% de todas las cosas malas que pasan en su vida, ¿sabe quién es la culpa? ¿De quién es la culpa? De sus malas decisiones. El 80%, si le pasa algo malo, juéguese. El 80% de posibilidades que fue usted que tomó una mala decisión. El otro 20% es el weather, el río, como pasó en Texas, cosas que no podemos controlar. Pero el 80% de las cosas malas que pasan en tu vida es por causa de tus malas decisiones. Y por eso Dios nos rescata, ¿sabe? Y por eso estás aquí el día de hoy. Porque en la medida en que vas entendiendo a Dios y sus promesas, y en la medida que vas entendiendo sus demandas también, y en la medida en que vas haciendo cumplir las demandas en tu vida, adivina que ese 80% empieza a reducirse. Empiezas a tomar mejores decisiones. Y entre mejores decisiones tomas, menos problemas tienes en la vida. Por eso estás aquí. Lo primero que debemos saber en medio de la enfermedad, el dolor y la muerte es que Jesús tiene empatía contigo. Jesús siente contigo. No estás sola. La segunda cosa que debes aprender es esta. El enojo de Jesús contra la muerte. Jesús está enojado con la muerte. Y no lo va a presentar Juan de una manera humana para que lo podamos entender. Dice el verso 33, entonces Jesús al verla llorando y al ver que los judíos que habían venido junto con ella también llorando, se conmovió en espíritu y se turbó. Jesús se conmovió en espíritu y se turbó. Note el verso 38.
Jesús, conmovido otra vez dentro de sí, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía puesto la piedra contra la entrada. 2 veces Juan dice que Jesús se conmovió, 2 veces. Y la palabra griega, un poquito difícil de decir, embriazosai. Ahí está, embriazosai. Y esa palabra se utilizaba para describir ese soplido en la boca del caballo cuando estaba enojado. Yo no me atrevo a hacer de caballo, pues ahí no me sale mal. Pero era un de enojo. Y eso era la emoción que Jesús estaba experimentando ante el dolor de sus amigos, de la gente, el mismo dolor de él por la muerte de su amado Lázaro. Se conmovió. Jesús estaba indignado. Jesús estaba enojado. Jesús estaba airado. Hay otra palabra más en el verso 33, dice Jesús se turbó. La palabra es se agitó, se conmovió. Otra vez una emoción muy profunda. Y es así como Jesús está ante la realidad de la muerte. Y hay varias razones por las cuales Jesús está así, obviamente. Primero, porque se enfermó su amigo Lázaro. Segundo, porque su amigo Lázaro murió. Y tercero, porque sus hermanas y la gente alrededor estaba sufriendo. Pero mayormente, Jesús estaba airado por la misma realidad de la muerte y por ende por el asqueroso pecado. Ahora este es el sentir de Jesús. Esto, la muerte, no debió haber pasado. Esto no era parte del plan. Cuando Dios le dijo a Adán y a Eva, no comas de este fruto porque el día que come morirá, ese no era el plan. El plan no era que comiera. La muerte no era parte de lo que Dios quería para nosotros. Por eso nos hace sufrir tanto. Todo lo que te hace sufrir quiere decir que no es parte del plan de un Dios grandioso que hizo un ser a su imagen y semejanza. Y Jesús, enfrente de la tumba, tiene que enfrentar la realidad del asqueroso pecado y la muerte, y por eso está angustiado. Y en medio del dolor, y en medio del sufrimiento, y en medio de la muerte, tienes que recordar eso. También a Dios le duele. También Dios está enojado contra la muerte y contra el pecado. Pero la buena noticia es que precisamente para eso vino Jesús, para poner el remedio. Por eso Él mismo tenía que morir y resucitar, porque alguien tenía que pagar la pena. Nosotros no podemos hacer nada. No importa cuántas obras hagas, no importa cuántas Ave Marías, no importa Padre Nuestro, no importa cuántos santos, romerías, no importa lo que hagas, nunca vas a poder pagar por tu pecado y por ende por la muerte. Por eso tenía que venir Jesús. Si hubiera habido otra forma, Jesús no hubiera tenido que venir. Pero porque no había otra manera en la cual el pecado y la muerte fueran desactivados, entonces Jesús tenía que venir y Jesús tenía que morir en una cruz para pagar por ello. Esa es la razón por la que Él está llorando, por lo que causa. Por esa es la razón por la cual Él vino a ministrar y está enseñándole a sus discípulos. ¿Saben qué? Si creen en mí, la muerte no tiene en ustedes ningún poder. La muerte, si creen en mí, es la puerta hacia la gloria. Es la única solución. Y por eso es que nos molesta la muerte. Y por eso es que odiamos la muerte a muerte. La odiamos a muerte por lo que causa, porque no es normal. Y Jesús comparte contigo ese sentimiento de impotencia y de rabia cuando ves a un ser querido morir. Ahora es interesante la frecuencia con que Juan en todo su evangelio menciona la palabra vida. Muchas veces. En Juan 1:14, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
En Juan 6:35 Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Juan 10:10, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. 47 veces Juan en el Evangelio dice algo en relación con la vida que Jesús vino a darnos. Pero antes, la muerte. Jesús se enfrentaría a la muerte. Enojado con la muerte como nosotros lo estamos, Jesús vino a combatir ese poder que la muerte tiene sobre nosotros. Porque la muerte es la consecuencia del pecado. La paga del pecado es muerte. Así que la resurrección de Lázaro es una demostración, si se quiere. Es un trailer, es un avance de lo que va a suceder en la vida de los discípulos, pero también de lo que va a suceder en la vida tuya y en la vida mía. Por eso Jesús hace esto tan dramático, tan pausado, tan lentamente, porque no quiere que te pierdas nada. Cuando Jesús se paró enfrente de la tumba de Lázaro y le dijo, Lázaro, ven fuera, Jesús estaba haciendo un preludio de lo que va a suceder en la vida tuya también. Un día escucharás su voz. Carlos, ven fuera. Carlos y cada uno de ustedes oiremos esa voz. La tercera cosa que aprendemos de la muerte es que la muerte es el preámbulo de nuestra gloriosa resurrección. Unos versos anteriormente, leamos primero el verso 38. Jesús, conmovido otra vez dentro de sí, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía puesta una piedra contra la entrada. Jesús dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, dijo, Señor, hiede, porque tiene 4 días. Jesús le dijo, ¿no te dije que si creerás verás la gloria de Dios? Y luego quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos arriba y dijo, Padre, oré, y ahí está el texto. Verso 42, yo sabía que siempre me oyes. Verso 43, habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Pero note, cuando Jesús dice, quiten la piedra, Marta se acerca y dice, Señor, hiede. Como si Jesús no supiera. Señor, hiede. Y en la mente de Marta, yo creo que estaba pensando ella, lo que estaba pensando era, Jesús quiere ver una última vez a Lázaro. Y me imagino que la gente que estaba allá cuando oyeron quiten la piedra, se empezaron a hablar ahí, ¿no? Uy, esto llega, apártate, trajeron máscaras. Tal vez Marta está asumiendo que lo que Jesús quiere es ver a Lázaro por última vez. Pero Jesús dice a gran voz. Y en el griego dice, es la voz que sale como de un estadio. Si vio el partido entre Estados Unidos y Honduras, entre Estados Unidos y Guatemala, cuando Guatemala metió el gol, yo creo que usted, seguro que ha visto, ¿verdad? La gritería. Tengo familiares guatemaltecos. Y la gritería. Y esa es la expresión cuando Juan dice que Jesús alzó la voz fuerte y gritó, Lázaro, sal fuera. Algo como, Lázaro, sal fuera. Y uno se pregunta, ¿por qué tenía que gritar? Jesús había resucitado al hijo de un funcionario que estaba en Capernaum cuando él estaba en otro lugar como 35 kilómetros de distancia y le dice, ve, tu hijo está bien. Jesús hubiera podido decir, Lázaro, dale amigo, dale fuera. Lo hubiera podido pensar y Lázaro lo hubiera hecho. ¿Por qué gritar? ¿Y por qué gritar en esos términos? Fuerte. Bueno, pienso, Jesús quería la atención de todos. ¿Se imagina que Lázaro no hubiera salido? ¡Qué vergüenza! Pero Jesús quería la atención de todo el mundo. Jesús quería que todos fueran testigos de lo que Él iba a hacer. Porque como hemos dicho, es circunstancial para la vida de nosotros, de sus discípulos y nosotros también. Eso es un preludio de lo que Dios va a hacer también en nosotros. Él tenía que gritarlo con voz poderosa. Lázaro, sal fuera. Jesús quería que todos vieran el drama de lo que iba a suceder. Y dice el verso 44, y el que había estado muerto salió atado los pies y las manos con vendas y su cara envuelta en un sudario.
Jesús le dijo, desatadlo y dejadlo ir. Ahora, uno se pone a pensar, ¿por qué Juan termina ahí? ¿Por qué no nos dice, y Marta fue y abrazó a su hermano y los 12 estuvieron allí un gran, o Jesús alegre y la gente haciendo la fiesta? No, o sea, desatarlo, dejarlo ahí se termina todo. Otra vez, el punto de Jesús era lo que él había hecho. El punto de Juan es mostrarnos a nosotros el drama de la resurrección después de la muerte. Lo que él quería era que tú y yo en nuestra mente quedara el hecho de que también va a suceder. Morirás, pero escucharás esa fuerte voz. Unos textos, unos capítulos adelante, Juan nos dice que Jesús dijo estas palabras, Juan 5:28. No se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección de condenación. Oirán su voz. Oirás su voz si has creído en Jesús. Es la única condición. Oirás su voz. Si no has creído en Jesús y sales de aquí, oirás también su voz, pero para condenación, no para la gloria. ¿Cuándo será eso? Bueno, estoy seguro que ustedes saben ese evento futuro, inmediato, puede suceder en cualquier momento, el rapto de la iglesia. En el rapto de la iglesia, Jesús vendrá a media atmósfera, no lo verán desde aquí, solamente Él vendrá, los suyos le oirán, subiremos con Él, los sepulcros se abrirán, saldremos todos con cuerpos renovados para juntarnos con Jesús. Los que estemos vivos seremos transformados y nos uniremos juntamente con Él. Pero note cómo Pablo lo describe. En 1 Tesalonicenses 4:15 dice, pues le decimos esto por palabra del Señor. Nosotros que vivamos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera precederemos a los que ya durmieron o murieron. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Note, bien volumen, bastante volumen. Como cuando gritó Lázaro, así va a oír su nombre, como el del sonido de una gran trompeta. Y entonces los que vivamos, los que habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Carlos, sal fuera, lo oiré. Un día lo oiré si muero antes de que el Señor venga. Y tú también lo oirás. Habrá una transformación radical. Por eso, y llega un tiempo, ¿verdad?, en la vida de nosotros los humanos, cuando empezamos a notar los cambios en el espejo. La realidad pega, mi hermano. La realidad es la realidad. Por eso Pablo decía, aunque el cuerpo por afuera se deteriora, por dentro algo está pasando. Algo está pasando. Sí, es verdad, nos estamos acercando a nuestro día final, pero nos estamos acercando a esa dramática transformación de nuestro cuerpo glorioso, y estaremos con Él para siempre. Esto no se angustie por la arruga, por los dolores de callo, por los dolores de los codos, cómo duelen, los hombros. Dice Apocalipsis 21, cuando estemos con Él, Dios enjugará toda lágrima, y ya no habrá muerte, y ya no habrá llanto. Se acabó, no hay más que sufrir, pero antes, la muerte. Y cuando estamos ante la muerte, tenemos que recordar que tenemos un Dios empático con nosotros, que está con nosotros, que odia la muerte y que nos prepara, como es su promesa, la gloria para que la disfrutemos con ella. Vamos a orar. Padre Santo, eres un Dios bueno.
A pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestro pecado, a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestras malas decisiones, estás allí. Estás con nosotros. Y aun cuando nosotros mismos somos los causantes de mucho de nuestro dolor, estás allí. Y nos consuelas. Y en silencio lloras con nosotros. Gracias por no ser un Dios apático, sino un Dios presente. En el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje te ha inspirado, compártelo. Si quieres contactarte con nosotros o necesitas oración, escríbenos a info@iglesiareal.org o nuestra línea de WhatsApp al 754-581-7269. Nos reunimos todos los domingos a las 11:30 en 2640 Washington Street, Hollywood, Florida 33020. Tu camino de fe nos importa.